la meta de equipo. Eso es muy importante. O sea, tu meta personal y meta de equipo. Del principio del mes. Es como estaba hablando ahorita de los hombres. Tú tienes que trazarte tu meta de qué tú vas a lograr en ese mes. Que obviamente repercute en la meta del equipo. Y algo que me ha enseñado mucho Karen en mi mente, o sea, las metas no se cambian, lo que se cambia es el plan de acción. Si tú te pusiste a inicio de mes, que este mes tú te vas a ganar, por no hablarle de punto a lo que son nuevecitos, que eso a veces como que hace perder a uno. Si tú te pusiste la meta que te va a ganar 60,000 pesos este mes, y estamos al 10, al 15, y tú ves que esa meta no se está haciendo posible, llámate tu de apoyo, pues yo quiero hablar contigo, yo quiero ver qué es lo que está pasando, qué es lo que yo estoy haciendo mal, qué estoy dejando de hacer, que la meta no se está cumpliendo. Y acelerar el paso, pero la meta tiene que ir. Porque entonces, si no, tú vas a hacer lo mismo que hace todo el mundo afuera de aquí, que comienza las cosas y no las termina, y ya comienza tú a, o sea, la mente es demasiado poderosa. Ya tú te estás diciendo dentro de ti yo no puedo. O cuántas veces, o sea, aquí depende de ti, eso es lo que me encanta del negocio. Tú no estás esperando un empleo que alguien te ascienda, a que alguien te aumente tu trabajo. Tú aquí tienes la responsabilidad de hacerlo tú. Y si tú confías en ti, todo va a ser posible y todo te lo va a lograr. Entonces es muy importante tú trazarte una meta desde el principio del mes y cumplirla. Asimismo, si tú te pusiste una meta en inicio de mes, el día de que la cumpliste, tú no te puedes sentar. Tú tienes que decirle a tu equipo, mira, bueno, ya le cumplí la meta, está corto para mí. Entonces tienes que trazarte metas nuevas y seguir trabajando, seguir trabajando, seguir trabajando, y no te va a ganar 100, te va a ganar 60, te va a ganar 100. Aparte de que hay más gente que te está esperando para poder, o sea, ganar dinero y beneficiarse también del negocio. O sea, acelerar el paso y nunca dejes de trabajar, nunca dejes de trabajar, que el resultado va a llegar. Bien, Laura, los eventos es una parte muy importante y es, al igual que el sueño, igual de importante, los eventos. Hay gente que dice, a mí no me gusta ese negocio porque ese negocio hay demasiadas actividades y yo no tengo tiempo. Yo llego a mi casa a las 8 de la noche, que los niños, o que no tengo muchacha de servicio que me cuide de los niños, o lo que sea. O sea, es como todo en la vida. Cuando tú vas a una universidad, cuando tú vas a graduarte de algo, tienes que pasar 4 años en la universidad, 5 en lo médico y otra carrera, sabrá Dios, más tiempo, ¿verdad? Aquí es como todo. Tú empiezas como un bebé y te vas formando dentro de eso. Y para tú llegar a las metas grandes en este negocio tenemos que educarnos. Entonces, eso no lo negocies. Tienes que participar todas las semanas en la orientación empresarial. ¿Qué es eso? Es una reunión para los nuevecitos que hacemos cada semana, donde una persona con éxito de platino para arriba se para aquí a presentar la oportunidad de negocios, tanto para los invitados que tú lleves como para ti. Y la primera media hora, algo muy importante, los nuevecitos me preguntan cómo yo aprendo del producto. En la orientación empresarial, cada semana una persona experta va y te habla de productos y la primera media hora. La orientación empresarial es para todos, no importa que tú tengas invitados o no, tienes que asistir, porque es como donde nos congregamos, donde nos damos apoyo, donde nos cargamos de energía semanalmente. Hay gente que va a decir, ¿para qué yo voy a ir a eso? Eso es lo mismo, la misma presentación toda la semana. O sea, hay gente que no le encuentra sentido, y sí tiene muchísimo sentido, porque toda la semana es la misma presentación, pero es un orador diferente. Un día va a ir un abogado, un día va a ir un médico, un día va a ir una ama de casa a presentar la oportunidad. O sea, ahí mismo tú vas a adquirir técnicas e ideas nuevas. De cuando tú le hablas a un médico, mira, pero hay un médico en el negocio que presentó la oportunidad, dijo tal cosa, o sea, te va dando ideas y te va como diversificando tus opciones para todo el plan. O sea, hasta para eso tenemos que participar de la reunión. Y quien tenga que yo te lo diga sabe que ahí no todo el mundo abraza la oportunidad desde el inicio. Hay mucha gente que tiene opiniones negativas sobre el negocio. Si tú no escuchas audio diariamente, si tú no te mantienes conectado con la información, con los libros que vienen mensualmente,
eso como que te va golpeando, 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 golpeando. Y si tú no llegas a la presentación el lunes, te puedes ir desmotivando. Hay gente que dice, yo no necesito ser motivado. Usted sí necesita ser motivado. Todos necesitamos motivación. Tú necesitas ver un ejemplo más grande que tú, de que la cosa sí le está funcionando a esa persona y te va aumentando la fe. Así que es muy importante tú ir a los eventos. Otra cosa por lo que es importante ir a los eventos, porque si tú estás trabajando con un equipo de apoyo, con una persona que te está ayudando, si tú no vas y la persona, o sea, está de lleno al negocio, no van a estar en la misma sintonía, no van a estar hablando lo mismo, no van a estar en el mismo nivel de actitud. Si tú no te educas, si tú no lees, o sea, no vas a estar en el mismo nivel de actitud que tu equipo de apoyo. Entonces, está bien que nos queremos mucho, pero tenemos estrategias de negocio y metas que tenemos que cumplir. Tu equipo de apoyo, si no te ve muy en eso, va a querer ayudar. O sea, hay mucha gente que quiere entrar y va a querer ayudar a otra gente que esté mal en eso. ¿Entiendes? O sea, no es que la gente se va a quedar contigo de por vida ayudándote, porque si tú no vas a las actividades, tú no vas a crecer mentalmente y no vas a aprender. Entonces tienes que estar a la misma sintonía, al mismo tono. Por eso no puedes dejar de educar. Están los seminarios. Los seminarios son mensuales. Los seminarios lo dan siempre un esmeralda hacia arriba. Esmeraldas fundadores, diamantes y niveles, o sea, esmeralda para arriba. Esos son gente que tienen mucho éxito en el negocio, gente de la que tenemos que aprender. ¿Qué es un seminario? Un evento que dura 3-4 horas en el que tú vas a aprender de técnicas de negocio, de venta, de diferentes estrategias de mercado. Ese vienen oradores locales, otros internacionales. A lo mejor ese orador viene en cuenta de algo que no se está haciendo aquí en el país, o sea, una idea que tú puedes coger para desarrollar tu negocio. La parte de las partes más bonitas del seminario son los reconocimientos, donde reconocen a la gente que está contigo, al crossline, al downline, al offline, o sea, a todo el equipo lo reconoce según los niveles que ha llegado. Y es donde tú ves que una persona se para aquí, el nuevo 25%, Luis y Viviana Jiménez, por ejemplo, eso viene pronto. Y tú vas a ver que él es grandísimo, y que así, y que Viviana es chiquitica, y que ellos también llegaron al 25%, o sea, que somos gente de todos los sabores, colores, o sea, no importa, de diferentes profesiones, que todo lo podemos lograr. La primera meta importante, el 25%, todo lo podemos lograr. A una gente le va a tomar menos tiempo, a otra más tiempo, pero si tú pones el trabajo y tienes fe en ti, y sueñas y te educas, eso va a llegar. Hablando del seminario, el domingo 15 tenemos a mis auspiciadores. Karen, bienvenido a Pimentel, para que te dé un fuerte aplauso. Ahora están en la meta trabajando y la verdad quiero que hagamos mucho énfasis en el seminario. Señores, la meta Karen, bienvenido a Pimentel, en el seminario, o sea, tienen un compromiso grande y el compromiso de nosotros llenar ese seminario. Que se tengan que parar, de que no quepamos y que ellos se sientan orgullosos de que fuimos nosotros equipo lo que le dimos el apoyo y lo que llenamos esa salud. O sea, el grupo está creciendo de una manera impresionante, que un seminario se convirtió en 3. Un seminario se convirtió en 3 y es en el litio. Ya las boletas están vendidas prácticamente, o sea que yo sé que los 25% tienen que beber ese boleto porque nos vamos a parar. O sea, yo sé que no vamos a parar porque el seminario se va a llenar, pero eso solamente va a ser posible si nosotros seguimos poniendo el trabajo. Queda una semana completita. Yo sé que ya hubo cuadro. A los líderes ahorita al final se juntan cada quien con su platino. Va a haber unas cuantas taquillas más que vamos a repartir para que la gente responsable que se comprometa a salir a venderlas, a llevar más gente al seminario, le vamos a dar unas cuantas más. Así que ese compromiso de nosotros, que ese seminario está repleto. Yo sé que Karen y Melida van a dar el corazón a mí, que nosotros que tenemos un chisme de tiempo, muchísimo tiempo escuchando, lo vamos a aprender cosas nuevas de ellos. Yo sé que sí. Y yo sé que van a contar lo nuevo, Melida es súper creativo.